Hay heridas que no sangran, pero que duelen cada vez que las recuerdas. Me llamo Rafaela Domínguez. Tengo 78 años y vivo en una casita sencilla, en una colonia tranquila de Querétaro. Desde hace algunos años, mi vida se ha vuelto silenciosa, demasiado silenciosa. Antes, siempre estaba rodeada de voces, de risas, de ese calor familiar que crees que nunca va a desaparecer. Pero con el tiempo, y con ciertas decisiones que uno no controla, me fui quedando sola. No me malinterpretes, no estoy completamente abandonada. De vez en cuando, mis nietos vienen a visitarme, y eso me llena de alegría. Pero no es lo mismo, porque hay algo que marcó una distancia muy profunda entre mi hijo y yo, algo que nunca debería haber pasado. Y lo peor es que no fue un extraño quien me lastimó, sino alguien a quien abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Mi nuera. Te confieso que no es fácil para mí contar esta historia. Hay cosas que una preferiría olvidar, pero siento que si hoy te la comparto es porque quizá tú, que estás escuchando, has pasado por algo parecido. Quizá te humillaron, quizá te hicieron sentir menos. Y quiero que sepas que el tiempo siempre acomoda las piezas, aunque a veces parezca que la injusticia va ganando. Recuerdo claramente el día en que mi nuera me humilló frente a todos. Fue como si el mundo se detuviera por un instante y yo quedara expuesta, pequeña, indefensa, mientras las miradas se clavaban en mí como cuchillos. No supe qué decir. No supe cómo reaccionar. Solo sentí un nudo en la garganta y un vacío en el pecho. Y lo más triste fue ver a mi hijo, a mi propio hijo, quedarse callado, sin defenderme. Desde entonces, mi relación con él cambió. Me dolía tanto que prefería alejarme un poco, aunque me partiera el alma. No quería ser un estorbo en su vida, ni tampoco quería soportar más desprecios. Así que me encerré en mí misma. Empecé a dedicarme a mis plantas, a mis bordados y a la compañía silenciosa de mis recuerdos. Con el tiempo, comprendí que no podía vivir con rencor, porque eso enferma el alma. Pero tampoco podía olvidar tan fácilmente. Era como una cicatriz que, aunque ya no sangraba, seguía allí, recordándome lo frágil que puede ser el amor familiar cuando entra alguien que no sabe valorar lo que encuentra. Hoy, después de tantos años, la vida me ha mostrado que todo regresa, que la soberbia, el orgullo y la maldad se pagan, de una forma u otra. Y aunque yo no busqué venganza, el destino se encargó de poner a cada quien en su sitio. Por eso quiero contarte desde el principio, cómo fue que mi nuera pasó de ser como una hija para mí, a convertirse en la persona que me hizo sentir la peor humillación de mi vida, y también cómo, con el tiempo, ella misma terminó pidiéndome perdón con lágrimas en los ojos. Antes de llegar a ese día tan doloroso, déjame llevarte un poco atrás, a cuando todo parecía normal, incluso bonito. Porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que yo la recibí en mi hogar con todo el cariño del mundo, creyendo que sería una bendición para mi hijo. Cuando pienso en cómo empezó todo, me doy cuenta de que las historias dolorosas nunca empiezan con un grito, sino con un susurro amable. Así fue con mi nuera. Su nombre es Mariela, y la primera vez que la vi sentí una ternura especial por ella. Era joven, hermosa, con una sonrisa que iluminaba la habitación y parecía realmente enamorada de mi hijo, Andrés. Andrés, mi único hijo, siempre fue mi orgullo. Desde pequeño era un muchacho noble, trabajador, con un corazón generoso. Cuando me habló de Mariela por primera vez, sus ojos brillaban como los de un adolescente que encuentra su primer amor, aunque ya tenía 30 años. Me dijo, «Mamá, tienes que conocerla. Ella es diferente a todas. Con Mariela me siento completo». Y yo, como madre, solo quería verlo feliz. Así que abrí mis brazos y también mi casa para recibirla. Recuerdo la primera cena que compartimos. Era un sábado por la noche. Yo había cocinado mole, su platillo favorito, y puse la mesa con mi vajilla especial, la que solo usaba en ocasiones importantes. Cuando Mariela llegó,
Venía vestida con un vestido blanco sencillo pero elegante. Me abrazó con un gesto tímido y dijo: «Señora Rafaela, es un placer por fin conocerla. Andrés me ha hablado tanto de usted. Llámame Rafaela, o mejor aún, llámame mamá, si te sientes cómoda», le respondí, con una sonrisa sincera. Ella sonrió, y por un instante pensé que realmente podríamos llevarnos bien. Durante esa cena hablamos de todo un poco: su trabajo, su infancia en León, sus sueños. Yo la escuchaba con atención, queriendo encontrar en ella a la compañera ideal para mi hijo. Los primeros meses fueron agradables. Mariela venía a visitarme seguido. Me ayudaba a preparar la comida, se sentaba conmigo a tomar café en la tarde y hasta me pedía consejos de cocina. En esos momentos, yo la veía como a una hija que la vida me había regalado. Pensaba: qué afortunado es Andrés, qué buena mujer ha elegido. Incluso cuando tuvieron problemas económicos, porque al principio no les iba bien, yo estuve ahí para apoyarles. Un día llegaron a mi casa preocupados porque no podían pagar la renta del departamento donde vivían. Sin dudarlo, les ofrecí quedarse conmigo un tiempo. «No se preocupen, aquí tienen su casa. No voy a permitir que pasen necesidad», les dije. Se quedaron casi un año conmigo. Durante ese tiempo yo me encargaba de muchas cosas. Les preparaba el desayuno, lavaba su ropa, cuidaba a su primer hijo cuando nació. Lo hacía con amor, sin esperar nada a cambio. Y durante ese año nunca vi una señal de lo que vendría después. Al contrario, Mariela parecía agradecida. Me abrazaba y me decía: «Rafaela, no sé qué haríamos sin usted. Es como una segunda mamá para mí». Yo me sentía útil, querida. Creía que estábamos construyendo una relación sólida. Nunca imaginé que, con el tiempo, esa misma mujer me haría sentir tan pequeña. Cuando lograron estabilizarse económicamente y se mudaron a su propia casa, yo los ayudé con lo que pude. Les regalé muebles, ahorros que tenía guardados, todo porque quería que empezaran su vida con menos preocupaciones. Pensaba que al hacerlo estaba sembrando cariño y gratitud. Y por un tiempo, todo pareció estar bien. Nos reuníamos en fiestas familiares, compartíamos navidades, cumpleaños. Yo era la abuela que siempre estaba disponible para ayudar, para cuidar a los niños cuando Mariela quería salir, para cocinar cuando ella estaba ocupada. Pero algo empezó a cambiar. Fue sutil, casi imperceptible. Primero, pequeñas miradas de desdén. Luego, comentarios disfrazados de broma sobre mi forma de vestir o sobre mi casa sencilla. «Ay, Rafaela, usted es tan chapada a la antigua», decía, con un tonito que no sonaba amable. Después empezó a decidir que yo ya no era tan necesaria. Me dejaba fuera de ciertos planes familiares, organizaba reuniones sin invitarme, y cuando yo preguntaba, me decía: «Es que no quería molestarla, Rafaela. Usted ya está grande, necesita descansar». Pero yo sentía en sus palabras algo más, como si me estuviera dejando de lado, como si quisiera borrar mi presencia poco a poco. Y lo más doloroso fue ver a mi hijo callar. Andrés parecía atrapado entre su esposa y yo. Cada vez que intentaba hablarle de cómo me sentía, él cambiaba de tema o me decía: «Mamá, Mariela no lo hace con mala intención. Es solo su forma de ser». Así que guardé silencio. Me dije a mí misma que era mejor no hacer problema, pero en mi corazón algo empezaba a quebrarse. Aún así, nunca imaginé que llegaría el día en que la humillación sería tan abierta, tan cruel, tan pública, que no podría disimular más. Ese día llegó en una reunión familiar que jamás voy a olvidar. Nunca pensé que algo tan simple como una reunión familiar pudiera convertirse en la peor experiencia de mi vida. Fue un domingo por la tarde, un día que, en teoría, debía ser alegre. Mariela había organizado una comida en su casa para celebrar el cumpleaños de mi nieto mayor. Invitó a todos, sus padres, sus hermanos, algunos amigos cercanos y, por supuesto, a mí. Yo estaba emocionada. Siempre llevo con orgullo ser la abuela presente, la que nunca falta a un momento importante para los niños. Esa mañana me levanté temprano,
Planché mi vestido más bonito, uno azul marino, sencillo pero elegante, y preparé un pastel especial, porque sé que a mi nieto le encanta mi receta de chocolate. Recuerdo que tomé el autobús, cargando la caja del pastel con cuidado. Mientras viajaba, pensaba en cómo sería la tarde. Risas, fotos, abrazos. Me sentía feliz, como cualquier abuela que va a celebrar la vida de su familia. Cuando llegué a la casa de Andrés y Mariela, escuché desde la puerta las voces, la música, el bullicio. Entré con una sonrisa y saludé a todos. Andrés me abrazó, aunque de forma un poco apresurada, como si estuviera distraído. «Mamá, qué bueno que viniste», me dijo sin mirarme mucho a los ojos. «Claro, hijo, no me lo perdería por nada», respondí entregándole el pastel. «Es para el niño, ya sabes que es su favorito». Mariela apareció poco después. Llevaba un vestido caro, maquillaje impecable y ese aire de superioridad que últimamente la rodeaba. Me miró de arriba a abajo y sonrió de forma cortante. «Ah, Rafaela, qué gusto que vino». «¿Cómo estás, Mariela?», le respondí con mi mejor tono, intentando ignorar esa mirada fría. Ella tomó el pastel que yo traía y, delante de todos, dijo: «Oh, bueno, está bonito, aunque ya sabe que los niños prefieren algo más moderno, ¿no? Hoy traje un pastel de pastelería fina, algo especial para la ocasión». Sentí que un leve rubor me subía al rostro. Algunas personas voltearon a verme, otras soltaron una risita discreta. Me quedé callada, tratando de no darle importancia. La tarde continuó. Había música, conversaciones. Me senté en una esquina del jardín, con mi plato de comida, escuchando cómo todos hablaban de viajes, autos nuevos, negocios, temas de los que yo no entendía mucho. De vez en cuando alguien venía a saludarme con cortesía, pero nadie se quedaba a charlar. Me sentía un poco fuera de lugar, pero no me importaba. Estaba ahí por mi nieto. Fue después del momento del pastel cuando ocurrió. Mariela, con una copa de vino en la mano, comenzó a bromear con sus amigas sobre los estilos de vida. «Ay, es que uno tiene que acostumbrarse a cierta calidad, ¿no?», decía. «No cualquiera sabe vestirse o comportarse. Hay gente que simplemente no tiene clase». Yo no quería escuchar, pero estaba sentada cerca. Entonces, una de sus amigas señaló mi vestido y susurró algo. Mariela soltó una carcajada y, sin el menor pudor, dijo en voz alta: «Pues sí. Miren, ahí está el ejemplo. Rafaela siempre con su ropa tan modesta. Pero bueno, hay personas que no nacen para el buen gusto, ¿verdad?». Fue como si me hubiera lanzado un balde de agua helada. Todas las miradas se dirigieron a mí. Algunas personas sonrieron con incomodidad, otras apartaron la vista. Yo sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Intenté sonreír, como si no me afectara, pero por dentro estaba destrozada. Nadie dijo nada, ni siquiera Andrés. Estaba parado al otro lado del jardín, viendo la escena, y solo bajó la mirada. Mariela no se detuvo. Continuó, con ese tono burlón que perforaba el alma. «Ay, no se lo tomen a mal. Rafaela es buena gente, pero ya saben, la pobreza se nota, aunque uno intente disimularla». Hubo un silencio incómodo. Una de las amigas trató de cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Yo me quedé paralizada. No podía creer que alguien tuviera tanta crueldad para humillarme así, frente a toda la familia, frente a mis nietos, frente a mi hijo. Mis manos empezaron a temblar. Sentía un nudo en la garganta, tan grande que no podía hablar. Si decía algo, iba a llorar. Y no quería darles ese gusto. En ese momento, vi a mi nieto, el cumpleañero, mirándome confundido. Se acercó y me abrazó suavemente. Fue como un rayito de luz en medio de la oscuridad. «Abuelita, no te vayas», me dijo en voz bajita. Y eso fue lo único que me contuvo de salir corriendo. Cuando por fin terminó la reunión, me acerqué a Andrés. Lo miré a los ojos, esperando que dijera algo, que al menos me ofreciera una disculpa por el comportamiento de su esposa. Pero lo único que dijo fue: «Mamá, Mariela no quiso ofenderte. A veces bromea de más». Lo miré,
con lágrimas que me quemaban por dentro. ¿Bromea? Andrés. Me humilló frente a todos. Él desvió la mirada. No hagamos un problema de esto. Fue entonces cuando sentí que algo se rompía para siempre entre nosotros. Porque no solo me dolieron las palabras de Mariela, me dolió el silencio de mi hijo. Esa noche, al llegar a mi casa, me senté en la cama y lloré como no lo hacía desde que enviudé. Lloré por la impotencia, por la soledad, por sentirme desplazada. Lloré porque me di cuenta de que, para mi hijo, yo ya no era prioridad. Desde ese día, algo cambió en mí. Dejé de ir tan seguido a su casa. Dejé de ofrecer ayuda. Dejé de llamar. Empecé a guardarme todo ese dolor en silencio. Y Mariela, ella siguió comportándose como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía, en el fondo, que la vida cobra todo, tarde o temprano. Hay momentos en la vida en que te preguntas, ¿hice algo mal? ¿Merezco este trato? Y aunque en el fondo sabes que no, el dolor es tan grande que empiezas a dudar de ti misma. Eso me pasó después de aquella humillación. Los días siguientes fueron silenciosos, pesados, como si el aire mismo estuviera lleno de un peso que no me dejaba respirar. Me levantaba temprano, como siempre, preparaba mi café y me sentaba frente a la ventana, mirando la calle. Veía pasar a los vecinos con sus rutinas diarias, sus sonrisas, sus conversaciones triviales, y yo sentía que mi mundo se había detenido en ese instante, en ese jardín donde mi nuera me había desnudado emocionalmente frente a todos. Al principio intenté convencerme de que no era tan grave. Quizá Mariela no lo dijo con mala intención. Quizá exagero. Quizá de verdad era solo una broma. Me repetía esas palabras una y otra vez, como si así pudiera suavizar el dolor. Pero en mi corazón sabía que no había sido una broma. Fue un ataque, frío, calculado, y lo peor era recordar la cara de mi hijo, ese momento exacto en que nuestras miradas se cruzaron y él no hizo nada. Ese silencio suyo me lastimaba más que cualquier insulto. Yo siempre estuve para él, cuando era niño, cuando se enfermaba, cuando sufrió su primera desilusión amorosa, cuando luchó por terminar su carrera. Yo siempre fui su refugio. ¿Y ahora? ¿Ahora no era capaz de defenderme de unas palabras crueles? Me pasaba las noches en vela. Me acostaba, pero el sueño no llegaba. En mi mente revivía una y otra vez la escena. La voz burlona de Mariela, las risas contenidas de los invitados, el murmullo incómodo, y ese instante en que sentí que mis pies se hundían en la tierra. Durante esas noches de insomnio, hablaba con mi difunto esposo en silencio. Miraba su foto en el buró y le decía, ¿por qué, Ramón? ¿Por qué nuestro hijo permite esto? Si estuvieras aquí, nada de esto pasaría. Y luego lloraba bajito, para que los vecinos no escucharan. Pasaron las semanas, y Andrés no llamó. Ni una sola vez preguntó cómo me sentía. Era como si nada hubiera pasado. Yo esperaba, ingenuamente, que viniera a verme, que se sentara conmigo y dijera, «Mamá, perdóname. No supe cómo reaccionar». Pero no. Su silencio era una pared infranqueable. Un día, decidí reunir valor y llamarlo yo. Marqué su número con manos temblorosas. Cuando contestó, su voz sonaba distante. «¿Mamá? Hijo, ¿podemos hablar? Estoy ocupado ahora. ¿Qué pasa?» Quise decirle tantas cosas. Quise gritarle que me dolía, que me sentía traicionada, que necesitaba su apoyo. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. «Nada, hijo. Solo quería saber cómo estabas». «Bien, mamá. Luego te llamo, ¿sí?» Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en negro, sintiendo un vacío tan grande que me costaba respirar. Fue en ese momento que entendí que él había elegido su bando. No era que me odiara, pero su lealtad estaba con su esposa, aunque ella me humillara. A partir de entonces, me fui aislando poco a poco. Dejé de intentar comunicarme. No quería ser una molestia. Empecé a decirle a la gente que estaba bien, aunque por dentro me estaba apagando. Me refugié en mis rutinas. En las mañanas salía al mercado, hablaba con la señora de las frutas,
con don Manuel el panadero. Fingía normalidad. Por las tardes me sentaba a bordar mientras escuchaba la radio. Y por las noches, cuando el silencio era más profundo, me enfrentaba a mi soledad. Hubo un momento en que incluso me pregunté si debería disculparme con Mariela, aunque yo no había hecho nada malo. Pensaba, tal vez si le digo que lamento si la incomodé, se calmará. Tal vez así todo vuelva a la normalidad. Pero algo dentro de mí, una dignidad que aún no había muerto, me detuvo. ¿Por qué debía disculparme yo, la víctima? No, no podía hacerlo. Sin embargo, tampoco tenía fuerzas para confrontarla. Me sentía cansada, vulnerable. Era como estar atrapada en una tormenta sin paraguas, solo esperando que pasara. Mientras tanto, escuchaba rumores. La gente comentaba que Mariela hablaba mal de mí a sus amigos, que decía que yo era anticuada, que no sabía comportarme en eventos sociales, que era una carga para Andrés. Esas palabras, aunque no las escuché directamente, me llegaban como puñaladas. Lo más duro fue dejar de ver a mis nietos con la frecuencia de antes. Antes, ellos venían a quedarse conmigo los fines de semana. Ahora, Mariela ponía excusas. Están ocupados con tareas, Rafaela. Mejor otro día. Ese otro día nunca llegaba. Y yo me quedaba con sus juguetes guardados en un rincón, esperándolos en vano. Hubo una tarde especialmente dolorosa. Era el Día de las Madres. Me levanté temprano pensando que Andrés vendría a verme, como siempre lo hacía. Preparé café, puse flores en la mesa y esperé. Las horas pasaron. Nadie vino. A las 5 de la tarde sonó mi celular. Era un mensaje de Andrés. «Feliz día, mamá. Perdón por no poder ir. Mariela organizó algo con su mamá y no podemos faltar. Te mando un abrazo». Me quedé mirando el mensaje por varios minutos. Ni siquiera una llamada, solo unas palabras frías en una pantalla. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Esa noche lloré tanto que me quedé dormida en el sillón, con las luces encendidas. Cuando desperté al día siguiente, me miré en el espejo y vi a una mujer que ya no reconocía. Mis ojos estaban hinchados, mi rostro apagado, mi alma cansada. En ese punto, comencé a aceptar que mi relación con mi hijo había cambiado para siempre. No era que ya no me quisiera, pero ya no era su prioridad, y por culpa de su esposa, yo me había convertido en un estorbo en su vida. Sin embargo, en medio de toda esa tristeza, había una pequeña voz dentro de mí que decía: «No te derrumbes. La vida es larga. Nadie sabe qué vueltas dará el destino». Esa voz, aunque débil, me mantuvo en pie. Empecé a buscar maneras de llenar mi tiempo con cosas que me dieran un poco de paz. Me uní a un grupo de señoras del barrio que hacían manualidades, fui más seguido a la iglesia y comencé a conocer nuevas personas que me trataban con respeto. Y aunque la herida seguía ahí, latente, empecé a sanar de a poquito. No obstante, el destino tenía planes que yo no imaginaba. Porque un día, sin esperarlo, la vida le daría a Mariela una lección que cambiaría todo. Y sería ella quien vendría a mi puerta, con lágrimas en los ojos, a pedirme ayuda. Pero para que eso sucediera, primero tuvo que pasar algo que derrumbó su mundo perfecto. Después de aquella humillación y del silencio de mi hijo, mi vida se volvió una rutina vacía. Los días pasaban lentos, pesados, sin ningún motivo de alegría. Lo que antes me llenaba el corazón, visitar a mis nietos, compartir comidas en familia, recibir una llamada de Andrés, ahora era un recuerdo lejano. Me despertaba temprano, porque el cuerpo ya estaba acostumbrado, pero no tenía ganas de hacer nada. Preparaba mi café, sin azúcar, como siempre lo hacía, y me sentaba en la pequeña mesa de la cocina, mirando el vapor subir lentamente. Había un silencio tan profundo en la casa que, a veces, podía escuchar mi propio corazón latir. En las tardes salía al jardín para cuidar mis plantas. Ellas eran mis únicas compañeras fieles. Les hablaba en voz baja, como si pudieran escucharme. Les decía: «Ay, mis niñas, ustedes por lo menos no me juzgan, no me abandonan». Podía pasar horas arrancando hierbas, regando, podando,
solo para no pensar. Pero inevitablemente, al caer la noche, los recuerdos volvían. Mariela, riéndose, la gente mirándome, Andrés callado. Era como si esa escena estuviera tatuada en mi mente. La soledad se fue instalando en mi vida como una huésped indeseada, pero persistente. Ya no recibía visitas, salvo de vez en cuando alguna vecina amable que pasaba a saludar. En la iglesia, las señoras me preguntaban por mi familia, y yo sonreía fingiendo que todo estaba bien. ¿Y tus nietos, Rafaela?, me decían. Deben estar tan grandes ya. Sí, sí. Están bien, ocupados con la escuela. Respondía, evitando dar más detalles. No quería que nadie supiera que ya casi no los veía. No quería que sintieran lástima por mí. Hubo tardes en que me sentaba frente al teléfono, esperando que Andrés llamara. Miraba el aparato con una mezcla de esperanza y resignación. Cuando por fin sonaba, mi corazón latía fuerte, pero la mayoría de las veces era solo publicidad o alguna equivocación. Y cada vez que pasaba una fecha importante sin que él apareciera, el dolor se hacía más profundo. El cumpleaños de Andrés llegó ese año, y decidí enviarle un mensaje sencillo. Feliz cumpleaños, hijo. Que Dios te bendiga siempre. Te quiero. Horas después me respondió con un frío. Gracias, mamá. Un abrazo. Nada más. Ni una invitación para verlo, ni una palabra de cariño real. Solo un mensaje que sonaba como un trámite. Fue entonces que comprendí que Mariela había logrado su propósito: aislarme. Ella había ganado la batalla de alejarme de mi propio hijo. Pero aunque mi tristeza era profunda, traté de no permitir que me consumiera por completo. Comencé a salir más con las señoras del barrio. Íbamos al mercado juntas, tomábamos café y a veces organizábamos pequeñas reuniones para platicar y reírnos un poco. Ellas se convirtieron en una especie de familia improvisada. Aún así, la herida seguía allí. Porque nada podía reemplazar el amor de un hijo. Pasaron los meses y de pronto empecé a notar algo curioso. Rumores, pequeños comentarios que llegaban a mis oídos de forma indirecta. Una vecina que conocía a la hermana de Mariela me dijo un día: «Oye, Rafaela, ¿es cierto que tu nuera tuvo problemas en el negocio que abrió? Dicen que perdió mucho dinero». Yo fingí no saber nada. «No estoy segura. No hemos hablado mucho últimamente». Otro día, una señora del barrio comentó que había visto a Mariela en la clínica local, muy pálida, acompañada de su madre. Parecía enferma. Yo escuchaba todo en silencio. No me alegraba, pero tampoco podía evitar sentir que la perfección de Mariela empezaba a resquebrajarse. Un domingo, mientras regaba mis plantas, vi llegar a la madre de Mariela. Nunca venía a mi colonia. Ella era una mujer altiva, igual que su hija, pero ese día la vi bajar del taxi con el ceño fruncido. Se acercó y me saludó con una cortesía forzada. «Rafaela, ¿cómo está?» «Bien, gracias». «¿Y usted?» Preocupada, suspiró. «Mariela no está pasando por un buen momento». Yo la miré sin decir nada, esperando que continuara. Tuvo unos problemas económicos y también de salud. Está un poco deprimida. No respondí. No sabía qué decir. Andrés está muy tenso, añadió. No saben qué hacer. Me limité a asentir. Y después de unos segundos de silencio, la madre de Mariela se despidió. Esa noche me quedé pensando. Parte de mí quería acercarse, preguntar, ofrecer ayuda. Pero otra parte decía: no es tu problema. Ellos te dieron la espalda. Déjalos que enfrenten sus consecuencias. Y, sin embargo, algo dentro de mí, algo más fuerte que el resentimiento, me decía que no debía alegrarme del mal ajeno. Los días siguieron y los rumores aumentaron. Supe que el negocio que Mariela había abierto con tanto orgullo se había ido a la quiebra, que habían perdido mucho dinero y que Andrés estaba trabajando doble turno para pagar las deudas. También supe que Mariela había estado en el hospital por un problema serio de salud. Nadie me avisó oficialmente. No recibí ninguna llamada.
Lo supe por terceros. Y mientras todo eso ocurría, yo seguía en mi casa, en silencio, cuidando mis plantas, escuchando la radio, esperando. Hasta que un día, cuando menos lo esperaba, tocaron mi puerta. Era una tarde nublada. Estaba bordando un mantel cuando escuché los golpes. Me levanté despacio, pensando que sería alguna vecina, pero al abrir me encontré con algo que jamás imaginé. Era Mariela. No llevaba maquillaje, su ropa estaba arrugada y su rostro se veía cansado, demacrado. Sus ojos, esos ojos altivos que siempre me miraban con desprecio, ahora estaban llenos de lágrimas. «Rafaela», dijo con la voz temblorosa, «necesito hablar con usted». Me quedé congelada. No sabía si cerrar la puerta o invitarla a pasar, pero algo en su mirada, en esa mezcla de desesperación y vulnerabilidad, me hizo a un lado para dejarla entrar. Se sentó en mi sala, en el mismo sillón donde tantas veces había criticado mi sencillez, y allí, sin más, se derrumbó. Todo se vino abajo, dijo entre sollozos. Perdí el negocio, estoy enferma, y no tengo a nadie que me ayude. Yo la miraba en silencio, sin saber qué sentir. Parte de mí quería decirle, esto es lo que sembraste, pero otra parte, esa parte que aún conservaba humanidad, quería tenderle la mano. Y entonces pronunció las palabras que nunca pensé escuchar de ella. «Rafaela, perdóneme, por favor, perdóneme por todo el daño que le hice». En ese momento supe que la vida le había dado su lección. Cuando escuché a Mariela pedirme perdón, me quedé en silencio. Fue un instante extraño, como si el tiempo se detuviera. Frente a mí no estaba la mujer arrogante que me había humillado frente a todos, sino alguien completamente distinta. Frágil, rota, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. No supe qué sentir. Una parte de mí, la más herida, quería cerrarle la puerta y decirle, «Ahora entiendes lo que es sentirse sola, ¿verdad?». Quería recordarle cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, cada vez que me ignoró. Pero otra parte, esa voz suave que siempre me había guiado en la vida, me decía que el rencor no trae paz, que cargar con odio solo prolonga el dolor. Me quedé mirándola. Mariela bajó la cabeza y continuó hablando con la voz quebrada. «Sé que no merezco que me escuche, sé que le hice daño, que fui injusta, que la traté mal, pero estoy desesperada». Yo seguía callada. Mi silencio la obligó a seguir explicándose. «Perdí todo, Rafaela, todo. El negocio fracasó, debemos dinero, Andrés trabaja día y noche, y yo estoy enferma. Los médicos dicen que necesito tratamiento, pero no tenemos suficiente. Mi familia, mis amigos, todos se alejaron. Y ahora solo me queda pedirle perdón a quien menos merecía que yo lastimara». Cuando dijo eso, sentí un nudo en la garganta. No podía evitar recordar todas las veces que la ayudé al principio, cuando no tenían nada, cuando se quedaron a vivir en mi casa y yo les daba todo sin esperar agradecimiento. ¿Cómo pudimos llegar a esto? La miré y le pregunté con calma, «¿Y por qué vienes a mí ahora, Mariela?». Ella levantó la vista, con lágrimas que caían por sus mejillas. «Porque sé que usted, a pesar de todo, tiene un corazón bueno, y porque sé que, si alguien puede tenderme una mano, es usted. Yo no puedo más, Rafaela. Me equivoqué tanto». Sus palabras resonaron en mi interior. En ese momento vi imágenes en mi mente. La joven que llegó a mi casa por primera vez, tímida, sonriendo con dulzura. La esposa que se transformó en altiva y cruel. Y ahora, esta mujer derrotada, pidiendo ayuda. Era como si la vida le hubiera quitado la máscara. Me senté frente a ella. La miré a los ojos, con una mezcla de compasión y prudencia. «Mariela, tú me lastimaste mucho. ¿Sabes cuánto me dolió aquel día?». Ella asintió, avergonzada. «Sí, lo sé, y me arrepiento. Le juro que cada palabra que le dije me pesa ahora como una piedra en el alma. Creí que la vida siempre me sonreiría,
que nunca necesitaría a nadie, y estaba equivocada. Suspiré profundamente. Sentía un conflicto dentro de mí. Porque aunque quería ser fuerte, también había algo en su sinceridad que me conmovía. En ese momento recordé las palabras que mi difunto esposo me decía siempre: Rafaela, nunca dejes que el odio te consuma, porque el odio solo envenena el corazón. Me quedé pensando en eso, y, con voz serena, le respondí: Yo no soy quien para juzgarte, Mariela. La vida ya te está enseñando tus lecciones, pero dime, ¿qué esperas de mí? Mariela respiró hondo, como si reunir fuerzas para hablar fuera difícil. Necesito alguien que me ayude con los niños mientras hago el tratamiento. Andrés está agotado, y no puedo sola. Ellos lo necesitan. Yo los necesito. Hubo un silencio largo. Era extraño. Durante años ella había hecho todo lo posible para apartarme de esos niños, para que yo no tuviera espacio en sus vidas. Y ahora me estaba pidiendo que los cuidara. Me quedé mirando mis manos. Pensé en mis nietos. Ellos no tenían culpa de nada. Eran solo niños, inocentes. Y aunque Mariela me había tratado mal, ellos seguían siendo parte de mí, mi sangre, mi familia. Finalmente, le dije con firmeza: Voy a ayudarte, pero no por ti, Mariela. Lo haré por mis nietos, porque ellos no deben pagar por los errores de los adultos. Mariela asintió, agradecida. Gracias. No sabe lo que significa para mí. No respondí. Solo me levanté y fui a la cocina a prepararle un té. Mientras lo hacía, sentí algo extraño, como una paz que empezaba a brotar. No era que perdonara completamente, pero al menos sentía que dar el primer paso para ayudar me liberaba de la amargura. Cuando volvió a su casa, quedamos en que yo pasaría las tardes para cuidar a los niños, mientras ella asistía a sus tratamientos. Era un acuerdo práctico, pero también el inicio de algo nuevo. Los días siguientes fueron diferentes. Volver a estar con mis nietos me devolvió una luz que creía perdida. Ellos corrieron a abrazarme como si nunca hubieran estado lejos. «Abuelita, te extrañamos», dijo el mayor mientras me mostraba sus dibujos. Sentí que mi corazón se llenaba de ternura. Me di cuenta de que, a pesar de todo, ellos siempre me habían amado, aunque Mariela intentara separarnos. Cuidar de ellos me dio fuerzas. Les preparaba sus comidas favoritas, los ayudaba con la tarea, les contaba historias antes de dormir. Y, poco a poco, mi relación con Andrés también comenzó a cambiar. Una tarde, mientras lo esperaba en la sala, llegó agotado del trabajo. Se sentó conmigo y me miró con ojos cansados pero sinceros. «Mamá, gracias por estar aquí. No sé qué haríamos sin ti». Lo miré en silencio, y en su rostro vi algo que no veía desde hace años. Gratitud, quizá también arrepentimiento. «Hijo, siempre estaré para ti, aunque me hayas fallado antes», le respondí con suavidad. Andrés bajó la mirada, avergonzado. No dijo nada, pero su gesto me lo dijo todo. Y fue en ese momento que entendí que, a veces, la vida nos da vueltas inesperadas. Lo que parecía perdido puede recuperarse, aunque sea poco a poco. Mariela continuaba enferma, pero ya no tenía ese aire de superioridad. Su trato conmigo era diferente, humilde, sincero. Me pedía las cosas con respeto, me escuchaba, incluso a veces me agradecía con lágrimas en los ojos. Y yo, aunque aún tenía cicatrices en el corazón, empecé a sentir que ayudarla no me debilitaba, sino que me fortalecía. Porque al final, la verdadera grandeza no está en humillar a quien nos hizo daño, sino en mostrar que nuestro corazón es más fuerte que el odio. Ese fue el pequeño rayo de esperanza que iluminó mi soledad. Pero aún quedaba un momento decisivo por vivir. Porque aunque yo había decidido ayudar, todavía faltaba el verdadero enfrentamiento final, donde todo lo que estaba guardado saldría a la luz. Habían pasado varias semanas desde que Mariela vino a mi puerta pidiéndome ayuda. Yo ya estaba cuidando a los niños casi todos los días mientras ella asistía a sus tratamientos. Poco a poco, la casa de mi hijo volvía a sentir un poco de mi presencia.
Pero aunque las cosas se habían calmado en apariencia, las palabras no dichas seguían flotando en el aire, pesadas como nubes de tormenta. Sabía que tarde o temprano tendría que llegar el momento de hablar, de enfrentar lo que había quedado pendiente. Ese día llegó una tarde cualquiera. Estábamos los tres en la sala, yo, Mariela y Andrés. Los niños dormían y la casa estaba silenciosa. Mariela había regresado del hospital con un semblante cansado. Se sentó en el sillón con la mirada perdida. Andrés llegó poco después del trabajo, agotado, con el rostro tenso. Yo los miré a ambos y sentí que era ahora o nunca. No podía seguir ayudando en silencio como si nada hubiera pasado. Había demasiadas heridas abiertas. Respiré hondo y con calma dije: necesitamos hablar. Andrés levantó la vista, sorprendido. Mariela también me miró, como si temiera lo que estaba por venir. ¿Hablar?, preguntó Andrés. ¿Sobre qué, mamá? Lo miré directo a los ojos. Sobre lo que pasó, sobre todo lo que hemos callado estos años. Hubo un silencio incómodo. Andrés desvió la mirada. Mariela se removió en su asiento, inquieta. Mamá, ahora no es el mejor momento, empezó a decir Andrés, pero lo interrumpí con firmeza. No, hijo. El mejor momento es ahora. Ya he callado demasiado. Y si vamos a sanar de verdad, necesitamos poner las cosas en su lugar. Mariela tragó saliva. Yo podía ver en su rostro que estaba nerviosa. Me volví hacia ella primero. Mariela, quiero que escuches bien lo que voy a decir. Durante años yo te traté como a una hija. Te abrí las puertas de mi casa cuando más lo necesitabas. Compartí mi comida, mi techo, mis ahorros. Y lo hice con amor, sin esperar nada a cambio. Ella asintió lentamente, con los ojos brillando de lágrimas. Pero, continué, con el tiempo cambiaste. Te volviste altiva, orgullosa. Me fuiste apartando de mi hijo y de mis nietos. Y aquel día, en esa reunión, me humillaste frente a toda la familia. Mariela bajó la cabeza. Lo sé, susurró. No, déjame terminar, le dije con voz firme pero serena. Me llamaste pobretona, te burlaste de mi ropa, de mi forma de ser. Me dejaste expuesta frente a todos, sin que pudiera defenderme. Y lo más doloroso fue ver cómo Andrés, mi propio hijo, se quedó callado. Andrés apretó los labios, incómodo. Mamá, yo... No, volví a interrumpirlo. Déjame hablar, Andrés, porque tú también necesitas escuchar esto. Él me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. Ese día, dije, con la voz temblando por la emoción contenida, sentí que todo lo que construimos juntos como madre e hijo se rompía. Sentí que ya no me veías como tu apoyo, como tu familia, que había dejado de ser importante para ti. Andrés cerró los ojos, como si cada palabra le doliera. Pasé noches enteras llorando, Andrés, no porque me importara la ropa o las palabras, sino porque tú no me defendiste, porque me dejaste sola cuando más necesitaba que me dieras la mano. Hubo un largo silencio. Mis palabras quedaron flotando en la sala, pesadas, dolorosas. Mariela comenzó a llorar en silencio. Andrés respiró hondo y finalmente habló. Mamá, tienes razón, me equivoqué. Me quedé callado por cobardía. No quería pelear con Mariela, no quería hacer un escándalo, y terminé haciéndote daño a ti. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes lo que es sentirse invisible para tu propio hijo? Él bajó la cabeza. Lo siento, dijo con un hilo de voz. Te fallé. Mariela, con la voz rota, intervino. Rafaela, yo no tengo palabras para justificar lo que hice. Fui una mujer soberbia, ingrata. Creí que siempre estaría arriba, que nunca necesitaría a nadie. Y pagué por cada uno de mis errores. Se arrodilló frente a mí, con las manos temblorosas. Perdóneme, por favor. Perdóneme por haberla herido tanto. Yo la miré. Podía ver en ella la sinceridad del arrepentimiento. Ya no era aquella mujer altiva. Era solo una persona rota, reconociendo sus errores.
Me quedé callada unos segundos, respirando hondo, y luego, con voz suave, dije: «El perdón no borra lo que pasó, las cicatrices quedan, pero también creo que todos merecemos una segunda oportunidad». Mariela rompió en llanto y me abrazó las manos. «Gracias. Gracias por no darme la espalda». Andrés se acercó y, por primera vez en años, me abrazó como cuando era niño. «Mamá, te prometo que nunca más voy a permitir que te falten al respeto. Te necesito, necesitamos estar unidos». En ese momento sentí que algo pesado se liberaba de mi pecho. No era como si de repente todo se hubiera solucionado mágicamente, pero era un paso hacia la reconciliación. Nos quedamos los tres en silencio, dejando que las emociones fluyeran. Fue un momento de honestidad que nos desnudó a todos, que nos recordó que, a pesar de los errores, seguíamos siendo familia. Después de esa conversación, algo cambió en la dinámica. Mariela empezó a tratarme con verdadero respeto. No fingido, sino genuino. Ya no me veía como un estorbo, sino como alguien que estaba allí para sostenerlos cuando más lo necesitaban. Andrés, por su parte, se volvió más atento. Venía a verme, me llamaba todos los días para saber cómo estaba. Me devolvió el lugar que nunca debió quitarme, y aunque el pasado no se podía borrar, sentí que había dado el paso más difícil. Enfrentar el dolor cara a cara y poner las palabras donde antes solo había silencios. Pero lo que no esperaba era que, tras ese enfrentamiento, vendría una revelación aún más inesperada, algo que me haría ver la historia desde otra perspectiva y que terminaría de cerrar el ciclo. Después de aquella conversación tan intensa, la casa de Andrés se llenó de un ambiente distinto. Era como si, por primera vez en años, hubiéramos limpiado el aire que estaba cargado de rencor y silencios. Mariela seguía frágil por su enfermedad, pero su trato conmigo cambió radicalmente. Ahora me pedía las cosas con amabilidad. Me agradecía cada pequeño gesto. Incluso, a veces se quedaba sentada conmigo en la cocina mientras yo preparaba la cena para los niños y hablábamos, no de cosas superficiales, sino de la vida, de los errores, de los miedos. Una tarde, mientras removía la sopa, Mariela dijo algo que me sorprendió. «¿Sabes, Rafaela? Nunca tuve una verdadera figura materna. Mi mamá siempre fue distante. Se preocupaba más por las apariencias que por darnos cariño. Creo que por eso, cuando llegué a esta familia, no supe cómo comportarme. Tenía miedo de no ser suficiente y terminé actuando como una persona que no quería ser». La miré, con la cuchara aún en la mano. «Mariela, eso no justifica lo que hiciste, pero sí explica muchas cosas». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y me arrepiento de cada palabra que le dije. Ahora que estoy en este punto de mi vida, entiendo que no hay nada más importante que la familia». Por primera vez vi a Mariela como un ser humano, no como la enemiga que había imaginado todos estos años. Comprendí que todos cargamos con heridas invisibles que nos hacen actuar mal, pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Pasaron algunas semanas y Mariela comenzó a mejorar lentamente. Sus tratamientos estaban dando resultado, pero seguía débil. Andrés, agotado por el trabajo, apenas tenía tiempo para nada. Yo seguía cuidando a los niños y manteniendo la casa en orden. Una mañana, mientras acomodaba unas cajas viejas en la recámara de los niños, encontré algo que me llamó la atención. Era una carpeta de documentos, medio escondida en el fondo de un cajón. No suelo meterme en cosas que no son mías, pero el nombre de Andrés estaba en la portada. Dudé por un momento, pero la curiosidad pudo más. La abrí y lo que vi me dejó helada. Eran papeles de un préstamo bancario enorme, firmado a nombre de Andrés, pero no para la casa ni para gastos familiares. Era para financiar un negocio que había abierto la madre de Mariela. Leí y releí los documentos varias veces, tratando de entender. Había contratos, facturas,
Todo indicaba que Mariela había convencido a Andrés de endeudarse para ayudar a su madre a montar una boutique de lujo. Y lo peor, el negocio había quebrado al poco tiempo. De repente, todo cobró sentido. Las deudas que estaban ahogando a Andrés no eran solo por los caprichos de Mariela, sino también por la ambición de su madre, esa mujer que siempre me miró por encima del hombro. Guardé los papeles con cuidado y decidí no decir nada en ese momento. Quería entender más antes de hablar. Ese mismo día, por la tarde, Mariela me pidió que la acompañara a una consulta médica. Mientras esperábamos en la sala del hospital, ella empezó a hablar, como si llevara tiempo guardando algo. Rafaela, hay algo que no sabe. La miré, intrigada. ¿Qué cosa? Respiró hondo. Cuando el negocio de mi mamá fracasó, yo no quise decirle a Andrés toda la verdad. Le dije que las cosas iban bien, que solo necesitábamos un poco más de inversión. Pero era mentira. Yo sabía que ya no había forma de salvarlo. Y aún así, lo convencí de sacar otro préstamo. Me quedé en silencio, dejando que continuara. Cuando todo explotó, él se sintió traicionado. Estuvo semanas sin hablarme. Fue entonces cuando empezaron nuestras peleas. Yo me sentía acorralada, desesperada, y en lugar de asumir mi error, lo proyecté en usted. La traté mal, porque no quería enfrentar mi culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo esto es mi responsabilidad. No solo lo económico, también el daño que causé en esta familia. En ese momento comprendí que la caída de Mariela no había sido solo por la enfermedad ni por un simple fracaso financiero. Era el peso de años de orgullo y malas decisiones acumuladas. La tomé de la mano, con suavidad. Mariela, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. Y tú, al menos estás reconociendo los tuyos. Ella apretó mi mano como si se aferrara a un salvavidas. Gracias por no darme la espalda, Rafaela. No lo merezco. Esa noche, cuando Andrés regresó del trabajo, decidí hablar con él. Estábamos en la cocina, solos. Le mostré los documentos que había encontrado. Él suspiró, cansado. Sí, mamá, lo sé todo. Y, la verdad, ya no me importa. Lo miré, sorprendida. ¿Cómo que no te importa? Andrés, esto te está consumiendo. Lo sé. Pero Mariela ya está pagando su propia penitencia. Su salud, su orgullo, su estabilidad, todo se vino abajo. Yo podría reprochárselo 1000 veces, pero ¿para qué? Ahora solo quiero sacarla adelante. Me quedé mirándolo con un nudo en la garganta. Hijo, mamá, después de todo, ella sigue siendo la madre de mis hijos. Y yo sigo amándola. En sus ojos vi un cansancio profundo, pero también determinación. Andrés no era el mismo hombre que se había quedado callado aquel día. Había madurado con el dolor. Me abrazó y dijo algo que me hizo llorar. Y también quiero enmendar lo que te hice a ti. Prometo que nunca más te dejaré sola. Los meses pasaron y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Mariela siguió con su tratamiento y milagrosamente su salud comenzó a estabilizarse. Andrés logró renegociar las deudas y encontró un mejor trabajo. Y en medio de todo ese proceso, la relación entre nosotros tres se transformó. Ya no había máscaras, ya no había orgullo. Solo quedaba la verdad desnuda y las ganas de reconstruir. Un día, mientras cenábamos todos juntos, Mariela tomó la palabra frente a los niños y dijo algo que nunca olvidaré. Quiero que sepan que su abuelita es la persona más valiente y generosa que conozco. Ella nos sostuvo cuando nadie más lo hizo. Los niños me miraron con ojos llenos de admiración. Y yo, conteniendo las lágrimas, solo sonreí. Pero el verdadero giro inesperado llegó tiempo después, cuando Mariela, ya recuperada, me hizo una confesión que me dejó sin aliento. Estábamos tomando café en la cocina, en una tarde tranquila. Mariela suspiró y dijo, «Rafaela, hay algo más que necesito decirle, algo que no sabe». La miré, intrigada. «¿Qué es, Mariela?»
antes de que todo se viniera abajo, yo estaba pensando en separarme de Andrés. Tenía otro hombre, alguien que me hacía sentir poderosa, admirada. Y estuve a punto de dejarlo todo. Me quedé helada. ¿Qué? Pero cuando ese hombre supo que mi negocio estaba fallando, desapareció. Fue entonces cuando me di cuenta de lo vacía que estaba por dentro, de lo mucho que había perdido, de lo que estaba a punto de destruir. Y por eso me aferré a Andrés, pero ya era tarde. Todo se había desmoronado. Mariela lloraba mientras hablaba. La vida me quitó todo lo que yo creía importante para que entendiera lo que de verdad valía. Y ahora solo quiero ser una mejor esposa, una mejor madre, y si usted me lo permite, una mejor nuera para usted. Yo la miré largo rato, dejando que sus palabras calaran, y entonces supe que la vida no solo le había dado una lección a ella, sino también a mí, porque entendí que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Todos somos humanos, llenos de errores, pero también con la capacidad de cambiar. Ese fue el verdadero resultado inesperado. No solo recuperé a mi hijo y a mis nietos, también gané algo que nunca imaginé, una relación sincera con Mariela, basada no en apariencias, sino en verdad. En ese momento sentí que todo el ciclo se cerraba, que el dolor, aunque profundo, había dado paso a algo nuevo, porque la vida, aunque a veces parece injusta, siempre termina poniendo las cosas en su sitio. Y yo había sobrevivido a la humillación, a la soledad, al resentimiento, y seguía de pie, con un corazón aún más fuerte. Cuando todo pasó, cuando la tormenta de humillación, resentimiento y dolor finalmente se calmó, me encontré a mí misma mirando por la ventana de mi pequeña casa, como siempre hacía en mis momentos de silencio. Y entonces, mientras veía caer la luz del atardecer sobre las calles tranquilas de Querétaro, me di cuenta de que había cambiado, que ya no era la misma mujer que llegó a aquella reunión familiar con un pastel en las manos y el corazón lleno de ilusiones, ni la que regresó a su casa llorando con el alma rota después de ser humillada. Tampoco era la mujer resentida que pasó noches enteras preguntándose por qué su hijo no la defendió. No, era otra versión de mí, más serena, más consciente de lo frágil y lo impredecible que puede ser la vida. Porque, ¿qué es la vida sino una cadena de momentos que nos transforman? Cada cosa que vivimos, buena o mala, nos deja una marca. Y esta historia, tan dolorosa en su inicio, terminó dejándome un aprendizaje que nunca olvidaré. Al principio, yo no entendía. Creía que Mariela era simplemente una mala persona, alguien sin corazón. Pensaba en todas las veces que la ayudé y me sentía traicionada. Era como si mi generosidad hubiera sido en vano. Y sobre todo, me dolía que Andrés, mi propio hijo, se hubiera quedado callado, que no me hubiera defendido. Esa fue la puñalada más profunda. Lo miraba y ya no veía a mi niño cariñoso, sino a un hombre que había elegido su bando y me había dejado sola. Me repetía a mí misma una y otra vez: ¿qué hice mal para que me trate así? ¿En qué fallé como madre? Pero con el tiempo, con el silencio de mis días y el peso de mis reflexiones, entendí que no todo era tan simple. Mariela no nació mala. Ninguno de nosotros nace sabiendo herir. Ella también era una mujer con sus propias heridas, con carencias que la habían convertido en alguien orgullosa, desconfiada, incapaz de agradecer. Y aunque eso no justificaba su crueldad, me ayudaba a comprender que sus actos venían de un lugar de inseguridad, no de verdadera maldad. Era como si siempre hubiera sentido que debía demostrar algo, que debía ser más que los demás para no sentirse menos. Y yo, con mi sencillez, con mi forma humilde de vivir, era el espejo que le recordaba lo que no quería ver. También entendí algo sobre Andrés. Él no me defendió, no porque no me quisiera, sino porque estaba atrapado. Porque a veces el amor y la culpa nos paralizan. Él amaba a Mariela y yo era su madre. En ese momento no supo cómo elegir, y su silencio fue el camino fácil, aunque fuera el más doloroso para mí.
Andrés no era un hombre malo, solo un hombre débil ante una situación que lo superó. Y aunque me dolió profundamente, poco a poco aprendí a perdonarlo. Pero lo más grande que comprendí es que el tiempo siempre revela la verdad, que nadie escapa de las consecuencias de sus actos. Mariela, que un día se creyó intocable, terminó tocando fondo. Su soberbia se desmoronó cuando la vida la enfrentó a la enfermedad, al fracaso, a la soledad. Y fue en ese momento, cuando no le quedaba nada, que entendió lo que realmente importa. Yo no tuve que hacer nada para que la vida le diera una lección. No busqué venganza. No devolví el dolor con más dolor. Fue la misma vida quien se encargó de poner cada cosa en su lugar. Cuando ella vino a mi puerta, llorando, suplicando ayuda, me di cuenta de que estaba frente a la misma persona que me había humillado, pero ya no era la misma. Era una mujer rota, despojada de su orgullo, enfrentando su vulnerabilidad. Y entonces sentí algo extraño. No fue odio ni rencor, fue compasión. Porque entendí que ayudar no te hace débil, que perdonar no significa olvidar ni justificar, pero sí significa liberarte del peso del resentimiento. Yo podría haberla rechazado, podría haberle cerrado la puerta y decirle, ahora arréglate sola. Y créeme, parte de mí quiso hacerlo. Pero otra parte, la que aún conservaba humanidad, me dijo que no, porque yo no quería convertirme en lo que ella fue conmigo. Yo no quería guardar en mi corazón el mismo veneno. Ayudarla no borró el pasado. No hizo que las palabras crueles desaparecieran, ni que aquel día dejara de doler. Pero sí me hizo sentir en paz conmigo misma. Me hizo sentir que había elegido ser mejor, que no había permitido que la amargura me convirtiera en alguien fría y dura. Y cuando la vi arrodillada, reconociendo su error, entendí que el perdón también es un regalo para quien lo da, no solo para quien lo recibe. Y claro, el perdón no fue fácil, no fue instantáneo, fue un proceso. Al principio, la ayudaba solo por mis nietos, sin esperar nada más, pero poco a poco, al verla cambiar de verdad, al escucharla hablar con humildad, al verla cuidar cada palabra que me decía, empecé a dejar de verla como la enemiga y a verla como lo que realmente era, un ser humano que se equivocó, pero que estaba intentando reparar. Con Andrés también sané. Él reconoció su error, me pidió perdón, y aunque las cicatrices quedan, recuperamos nuestra relación. Ahora me llama todos los días, me visita, me incluye en su vida. A veces pienso que este golpe también fue una lección para él, porque entendió que la familia no se abandona, que una madre no se reemplaza, que no hay nada más triste que ver a quien te dio la vida sentirse desplazada. Mis nietos, esos pequeños que son mi alegría, me abrazan como siempre. Para ellos, yo siempre fui su abuelita amorosa, y aunque Mariela intentó apartarlos de mí en algún momento, nunca lo logró del todo. Ellos me recuerdan que, a pesar de todo el dolor, siempre hay amor puro que sobrevive. Y yo salí de esta historia más fuerte, más sabia, más consciente. Aprendí que no importa cuán humilde seas, no permitas que nadie te haga sentir menos. Aprendí que a veces el silencio es más poderoso que 1000 gritos, porque la vida misma se encarga de mostrar quién es quién. Aprendí que no necesito que todos me amen o me respeten, solo necesito mantener mi dignidad intacta y saber que lo que doy, lo doy de corazón. También aprendí que la familia es imperfecta, que incluso quienes más queremos pueden fallarnos, herirnos, dejarnos solos. Pero también que es en esos mismos vínculos donde, si hay voluntad, se puede encontrar la redención. Si alguien que escucha mi historia está pasando por algo parecido, si una nuera, un yerno, un hijo, un familiar les ha hecho sentir invisibles o humillados, quiero que sepa que no está solo, que el dolor no dura para siempre, que las cosas cambian, que el tiempo revela las verdades y sana las heridas, aunque parezca imposible, y que sobre todo, nunca dejes que el odio se quede en tu corazón, porque el odio es un veneno que solo te destruye a ti, no a quien te lastimó. Hoy
Puedo mirar a Mariela sin rencor. Puedo mirar a mi hijo sin dolor. Puedo mirar mi propia historia y entender que, aunque fue dura, me enseñó a ser más compasiva, más paciente, más sabia. La vida le dio su lección a ella, pero también me la dio a mí. Y ahora sé que siempre que tengas la oportunidad de elegir, elige la paz. Porque al final, lo único que nos queda es la tranquilidad de haber hecho lo correcto, incluso cuando nadie más lo hizo por nosotros. Cuando pienso en todo lo que sucedió, no puedo evitar que un suspiro largo y pesado salga de mi pecho. Es como si cada recuerdo tuviera un peso distinto. Algunos son livianos, como pequeñas brisas que acarician. Otros son tan densos que aún me aplastan el corazón. Y sin embargo, aquí estoy, de pie. No sé si más fuerte, pero sí más consciente. ¿Sabes qué es lo que más aprendí de todo esto? Que la vida nunca se queda con nada. Todo vuelve. Las palabras que dices, las acciones que tomas, las humillaciones que haces o recibes, tarde o temprano regresan, transformadas en lecciones. Y no siempre regresan como venganza. A veces vuelven como entendimiento, como revelaciones que duelen, pero que también liberan. Yo, Rafaela Domínguez, estuve a punto de dejar que el rencor me consumiera. Estuve a punto de convertirme en una mujer dura, encerrada en su propia soledad, incapaz de volver a confiar. Y tenía motivos, créeme, porque no hay nada más doloroso que sentir que tu propia familia te da la espalda, que te humillan frente a todos y que la persona que más debería protegerte, tu hijo, se queda callado. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Recuerdo las noches en las que me acostaba mirando el techo, preguntándome en qué había fallado. ¿No fui una buena madre? ¿No le enseñé lo suficiente sobre el respeto? ¿No le di todo mi amor? Me culpaba por todo. Y al mismo tiempo, sentía un vacío tan grande que apenas podía respirar. Era como si mi alma se estuviera apagando poquito a poco. Y luego, cuando Mariela apareció en mi puerta, rota, derrotada, pidiendo ayuda, fue como ver el reflejo de todo ese orgullo que me había aplastado convertido en polvo. Ahí entendí algo. No hacía falta vengarse. La vida ya lo estaba haciendo por mí. Todo su orgullo, todo su aire de grandeza, todo su desprecio, se desmoronó cuando enfrentó la realidad de la enfermedad, del fracaso, de la soledad. Yo no tuve que mover un dedo para que la justicia llegara, y ahí me pregunté, ¿qué voy a hacer ahora? Tenía dos opciones. Podía cerrar la puerta, dejarla sola, pagarle con la misma moneda, o podía abrirle y mostrarle que yo no era como ella. Elegí abrirle, y no lo hice por bondad absoluta. Lo hice porque entendí que el odio no me daría paz, que quedarme con la amargura solo prolongaría mi dolor. Y cuando empecé a ayudarla, algo cambió en mí. Sentí que estaba recuperando el control de mi vida, pero no desde la venganza, sino desde la compasión. No compasión por ella, sino por mí misma, porque yo merecía estar en paz. Mientras cuidaba a mis nietos, mientras veía a esos niños abrazarme con tanto amor, comprendí que había cosas que seguían intactas. Ellos nunca dejaron de quererme. Ellos no tenían la culpa de los errores de los adultos. Y al verlos, sentí que no podía permitir que crecieran en un ambiente de odio y resentimiento. Por ellos, decidí ser diferente. Con Andrés también entendí algo importante. Durante mucho tiempo lo culpé. Lo miraba y veía solo su silencio. Pero luego, al escuchar sus palabras, al verlo cansado, vulnerable, al verlo reconociendo su error, comprendí que él también estaba atrapado. Que a veces los hijos, por amor, por miedo o por confusión, toman decisiones equivocadas, no porque no nos quieran, sino porque no saben cómo actuar. Y aunque me dolió su falta de valentía aquel día, también aprendí a perdonarlo, porque al final es mi hijo y sé que su corazón no es malo. Con Mariela, con ella sucedió algo inesperado. Aprendí a verla como lo que es, un ser humano imperfecto, lleno de miedos y carencias. Su orgullo era su escudo,
su forma de protegerse de un mundo que siempre la juzgó. No justifico lo que hizo, pero ahora comprendo de dónde venía. Y cuando la vi vulnerable, entendí que todos podemos caer, que nadie es tan fuerte ni tan invencible como aparenta. Perdonar no significa olvidar. No significa que todo esté bien, que de pronto seamos las mejores amigas. No. Las cicatrices siguen ahí. Pero perdonar sí significa liberarte de la cadena que te ata al pasado. Significa dejar de cargar el peso de la rabia. Significa recuperar tu paz. Y eso es lo que decidí hacer. Hoy, cuando me siento en la mesa con ellos, ya no hay máscaras, no hay miradas de desprecio. Hay respeto, hay gratitud. Y aunque sé que nunca seremos una familia perfecta, también sé que hemos aprendido de nuestros errores. Hemos crecido juntos, incluso a través del dolor. Y sabes, si me preguntas qué le diría a alguien que está pasando por algo parecido, te diría que primero te permitas sentir tu dolor. No finjas que no duele. Sí duele. Te rompe. Te hace cuestionarte todo. Pero después, cuando ese dolor ya no queme tanto, decide qué tipo de persona quieres ser. Puedes dejar que el odio te consuma, o puedes soltarlo. No por quien te lastimó, sino por ti misma, porque el odio no repara nada. Solo te ata a la herida. En cambio, el perdón, aunque no borra lo sucedido, te da libertad. También aprendí que no hace falta buscar venganza. La vida se encarga de mostrar la verdad. Tarde o temprano, cada quien recibe lo que da. Y cuando eso sucede, tú tendrás la oportunidad de decidir si cierras tu corazón o si extiendes tu mano. Y créeme, aunque parezca increíble, a veces tender la mano te hace más fuerte que rechazarla. Hoy miro a Mariela sin rabia. La miro y pienso, esta mujer me hirió, sí, pero también me enseñó algo que nunca habría aprendido sin ella. Gracias a ella, descubrí la fuerza de mi propio corazón. Descubrí que soy capaz de perdonar lo imperdonable. Descubrí que mi dignidad no depende de lo que otros me hagan, sino de cómo yo respondo. Miro a mi hijo y siento orgullo de haberlo recuperado. Ahora me abraza con cariño, me llama todos los días, me pide consejos como cuando era joven. Entendió que la familia es lo único que realmente importa. Y aunque el camino fue duro, ahora sé que seguimos unidos. Y miro a mis nietos y siento esperanza. Porque ellos crecerán viendo que, incluso cuando hay errores y traiciones, el amor y el respeto pueden volver. Que las familias, aunque imperfectas, pueden reconstruirse. Así que, si me escuchas ahora y te sientes sola, traicionada, humillada, quiero que sepas esto. Tu valor no depende de cómo te traten los demás. Tu valor está en quién eres tú, en cómo decides responder. No permitas que el dolor te cambie para mal. Usa ese dolor para hacerte más sabia, más fuerte, más libre. Yo, Rafaela Domínguez, fui humillada por mi nuera frente a todos. Fui ignorada por mi hijo. Lloré noches enteras. Pero aquí estoy. No con odio en el corazón, sino con paz. Porque entendí que la verdadera victoria no está en devolver el daño, sino en demostrar que tu bondad es más grande que cualquier maldad. La vida le dio su lección a Mariela. Yo no tuve que hacer nada, y cuando llegó el momento elegí perdonar. No por ella, por mí, y te aseguro que nada se siente más liberador que eso.